Colombia. Y es un espacio que precisamente nos invita simplemente a la reflexión, ¿cierto? Es un espacio en el que, como todas las actividades de CAF, no pretende imponer ninguna visión especial. Y en este particularmente, que estamos haciendo charlas con la muerte, pues es un misterio que nos acompaña a todos. De manera que aquí pareciera que no hay la posibilidad de que nos venga, de que traigamos a alguien que sepa todo sobre este tema. Entonces nos estamos acercando con el misterio y con la incertidumbre que este tema nos indica. Ha sido un tema bastante desafiante que se ha venido construyendo. Eh, y también nos ha puesto, como veíamos en las charlas anteriores, eh, nos va como ubicando en nuestra propia percepción, nos va eh, enfrentando y cuando hablábamos con John Jairo y con Anita, mm, cuando hablamos de la muerte nos encontramos con muchos desafíos. Hay personas que quisieran que no toquemos el tema de la muerte porque a lo mejor si lo todos morimos. Ha habido desafíos de personas que lo iremos viendo, que nos han ido acompañando desde su propia vivencia. Y ese ha sido como la construcción que estamos realizando de manera que siéntanse libres de aportar todas sus perspectivas porque estamos entre todos construyendo, entre todos descubriendo, entre todos ir ampliando nuestra concepción de la muerte. Eh, Veíamos muchas cosas que teníamos como ciertas, como la misma ciencia nos ha ido dando elementos para ir corroborando o no corroborando ciertas cosas que teníamos en el imaginario. Entonces, como decíamos en la invitación pasada y como para los que no han asistido antes, nosotros el año pasado estuvimos trabajando durante todo el año los rayos del amor. Y así fue un desafío supremamente lindo irnos acercando a los rayos del amor desde una perspectiva totalmente incluyente y totalmente consciente. Entonces, no se extrañen si este tema nos va llevando también por los rayos del amor, nos va también alimentando toda nuestra visión del mundo desde una perspectiva muchísimo más amplia. Y, y hoy nos acompaña John Jairo, para muchos de ustedes ya lo deben conocer, es muy apetecida la presencia de John Jairo y nos invita muchas veces a que nos acompañemos, se producen estos milagros en este espacio que nos va a acercar, veíamos la vez pasada muchos aportes sobre la percepción que tenemos de la muerte y de la incertidumbre a la que nos invita. La única realidad y lo único que tenemos en común los humanos es que nos vamos a morir, pero pareciera que algunas veces preferiríamos no mirar esa realidad. Entonces, hoy les decía, nos acompaña John Jairo Vargas, él es médico, él tiene, trabaja profundamente con el dolor, con los cuidados paliativos y también nos ha venido acompañando en los rayos del amor. Entonces, pues, dado que este tema nos abre muchas posibilidades, don Jairo, agradeciéndote muchísimo que nos estés acompañando. Entonces, nada, te damos la palabra y bienvenidos a algunos que no habíamos saludado. eh, Gonzalo, Patricia, María Clara, Sonia, Soledad. Bueno, entonces, sin más preámbulos, don Jairo, mil y mil gracias por estarnos acompañando. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ti,
mi querida Martica, por la confianza, ¿me oyen bien? Sí. Sí. Muchas gracias por la confianza y creo que como hicimos el año pasado, esto va a ser todo un desafío, un reto muy interesante, tanto para ustedes, que me van a acompañar en cada charla, como para el que la está preparando, que soy yo. Muy, muy interesante. Quisiera, entonces, para que entremos en materia, vamos a compartir pantalla. Me dicen cuando la vean. Ya. Bien. Bueno, muchas gracias. Voy a poner esto en minúsculo, entonces en la ventana pequeña, no los veo. Cualquier cosa, por favor, a través del micrófono, simplemente hablan, interrumpen en el sentido de pedir la palabra y Martica me ayuda. Pues lo primero, John Jairo, por favor, los estamos silenciando a todos. Va a haber una primera parte, perdóname, te interrumpo, una primera parte y el que quiera la palabra al mismo tiempo que John Jairo lo permite. ahí ya me oyen. Sí, ya. Listo. Bueno, esta es una introducción en el sentido de, la pensé mucho, ¿cierto? Y quiero compartir que cada charla que vamos a dar en este espacio, como lo intentamos el año pasado, es un espacio de aprendizaje. O sea, yo no vengo aquí a, como les decía a Marta, a pontificar. Es un espacio de aprendizaje para ustedes y para mí. Básicamente me muevo en el campo profesional, en el área médica, en la especialidad de medicina del dolor y cuidado paliativo. Entonces, pues de alguna manera, sí tengo muchos años ya de estar acompañando pacientes y familia con enfermedades avanzadas, con dolores de difícil tratamiento y enfermedades avanzadas de las cuales muchos llegan a morir. Entonces eso, si puedo hablar, tengo una experiencia práctica y teórica. Pero lo de hoy y las próximas, por lo menos no pretendo dar una charla ni técnica ni académica. Que lo primero es, que yo me hice esa pregunta, pues, ¿quién es experto en la muerte? ¿Sí? Empezando que yo por lo menos no me he muerto, no sé qué es eso, y sería muy pretencioso decir que porque hago lo que hago en mi vida profesional soy un experto en la muerte, no. Soy tan neófito como cualquiera de ustedes en el sentido de que cada paciente que ha muerto acompañado por mí ha sido todo un aprendizaje. Lo otro es que definitivamente pues hay que tomar unas posiciones cuando uno habla de temas tan misteriosos y tan intrigantes y a la vez tan difíciles, ¿sí? Hay que tomar una postura. Y yo espero podérselas transmitir, pero esa es mi postura, lo quiero dejar claro, es mi postura personal. No es la postura ni de CAP, porque yo soy miembro de CAP, ni mucho menos es la postura de las personas del grupo de extensión de Bogotá, que son las encargadas de organizar este evento. Y por último, pues yo sí espero, obviamente yo ayer que terminaba de preparar la charla decía, yo espero que la disfruten como lo he disfrutado yo todos estos días pensando, me levantaba en la noche y anotaba cositas y volvía y me acostaba, porque básicamente al no ser una charla técnica, yo lo tengo que decir, es más difícil. Lo técnico a veces no es tan, entre comillas, difícil. Bueno, yo quiero empezar con un poema. Este poema es de una poetisa antioqueña, se llama Gilma Montoya Gómez. Su foto pues es con permiso. Y es un poema que se ganó un concurso que se hace aquí en Antioquia de poesía hace unos 4 años. Y me gusta mucho porque es un poema que tiene que ver con la muerte, con lo que hoy nos convoca. ¿Sí? Y es como si, léanlo cada uno, leyéndolo como si la muerte se los estuviera leyendo a ustedes. Por eso me gusta este poema. No es un poema como del moribundo, no es un poema de la familia, es un poema, la muerte me lo está leyendo a mí. Entonces yo se los voy a leer
y hagan de cuenta que es para ustedes a través de la muerte. La señora muerte, pongamos ese nombre. Un día te tendrás que ir con un ramo de rosas disecadas en tu alma y tu corazón congelado y tus sueños en pedazos. Y tendrás que acostumbrarte a la palidez de tu boca, a no ser más arroyo, ni río, ni fuente abrasadora. Y tendrás que aceptar que el tiempo avanzará sin ti, que el amanecer para nada te necesita, que llegarán otras presencias y bailarán tu recuerdo. Un día te tendrás que ir con un ramo de rosas disecadas en tu alma. Gilma Montoya Gómez. Para que haya muerte, tiene que haber vida. Y la vida está en un espacio-tiempo. Entonces vamos a hablar de la muerte en el espacio-tiempo del planeta Tierra. No sé si habrá muertes en otros espacios, otros planetas, otras dimensiones. Y esta es una foto que requiere recrear los momentos en que el planeta se estaba, entre comillas, formando, por bandeado por múltiples meteoritos, asteroides. No tenía atmósfera. Entraba todo, golpeaba, cataclismos, volcanes. Ahí nada podría hacer pensar que íbamos a tener vida y mucho menos muerte. Para que haya muerte, como les dije, tiene que haber vida. Y sí me gustaría empezar con la vida. Los que estuvieron el año pasado en las charlas de los 12 rayos, si de pronto se acuerdan de esta foto, es relativamente parecida a lo que vimos ahora. Esta foto es la primera foto que se logra técnicamente de un óvulo en el momento, óvulo humano, en el momento de la fecundación. No se había logrado, se logró en el 2018. Se sabía, se conocían los procesos, pero nunca se había logrado ver el momento en que en esta color rojo, la llamarada, llamémosle así, el momento en que el espermatozoide logra entrar. Todo lo amarillo que se ve ahí son partículas, átomos de zinc, que el óvulo libera en el momento que es fecundado para que los demás espermatozoides se mueran y no entren. O sea, es un borbandeo que el óvulo recibe, como el borbandeo del planeta para recibir la Tierra tuvo que ser borbandeado, el óvulo tiene que ser borbandeado entre comillas. No estoy diciendo que sean símiles o que es lo mismo, solo que me parece mucha coincidencia. Ver esa imagen podría ser la imagen del planeta en formación o de una erupción solar. Es muy bonita. ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque es que para que haya muerte tiene que haber vida, como les dije, y por lo menos fotográficamente es el comienzo de la vida. No voy a entrar en discusión si este óvulo que acaba de ser fecundado ya es un ser humano o no lo es. Eso no es nuestro tema hoy. Pero lo que sí es seguro es que apenas entra el espermatozoide al óvulo, empieza un proceso nuevo de vida. Entonces, vamos a hablar de la muerte y para que hablemos de la muerte, empezaríamos aquí. ¿Cuándo entró la muerte al planeta? Está desde el primer momento. Más o menos se calcula que nuestro planeta tiene 4.500 millones, más o menos, de años. Se conoce que las primeras moléculas, perdón, las primeras formas de vida están más o menos hace 3.500 millones. Son este gusanito de acá. Eran células únicas, monocelulares, y las células con núcleo, que se les llama eucariotas, con membrana, aparecieron hace más o menos
3.000 o 2.500 millones de años. Entonces tenemos un periodo en la Tierra de más o menos 1.000 millones de años donde los únicos habitantes vivos del planeta eran unicelulares. Y esto es importante, porque los unicelulares, tipo virus, tipo bacterias, en condiciones ideales, entre comillas, son inmortales. Eso lo vamos a ver más tardecito. Entonces la muerte no entró apenas llegó la vida. Realmente la muerte en forma en nuestro planeta entra cuando ya las células adquieren núcleo y mucho más en las que ya no son unicelulares, sino en los organismos que tienen más de una célula, que les llamamos pluri de varias células, pluricelulares. Entonces, en términos, pues, para ponerle como más misterio a esto y más intriga, y todavía como con ir con el título de nuestra charla, tuvimos un periodo del tiempo donde la muerte, aunque había vida, entre comillas había vida, tal vez la muerte no estaba, que fue el periodo en que solo había unicelulares. Esta es una recreación artística sacada de Science, o sea, es una recreación, pues no simplemente una obra, sino basada en datos científicos de la primera célula, que se supone como fue la primera célula viva en nuestro planeta. Le llaman LUCA, en mayúscula, L-U-C-A, LUCA. Ahí está el nombre abajo. Y me parece interesante que la miren, este es el papá de todos nosotros y la mamá. Todo ser vivo del planeta, todo ser vivo del planeta viene de este LUCA. Era una célula que no tenía membrana, o sea, no tenía protección. Estaba llena, llamémosle así, como de, ellos le llaman sustancias comidas del exterior. No eran ni siquiera, para los que tienen alguna noción de biología, no eran pequeños órganos o organelas, como le dicen ahora, sustancias. Y había una gran, llamémosle así, espacio vacío lleno de líquido, que era el líquido primitivo del planeta. Esta célula se supone que aprendió, entre comillas, a reproducirse, que ahora les mostraré una fotico cómo lo hacen, y por eso se dice que eran inmortales, porque lo único que hacían era partirse por la mitad y quedaban dos células exactamente igual. O sea, es como si a mí me partieran por la mitad y salieran dos John Jairos, y después a esa mitad la sacan otras dos John Jairos, van 4, 8, pero todos son igualitos a mí, o sea, soy yo mismo. Por eso puedo decir que ahí la muerte no era, porque yo no desaparezco, me continúo exactamente de la misma manera en otros seres. Es más, esto es lo que les quería decir. La muerte entró porque la vida decidió pasar de células o de organismos unicelulares, como aparece a la izquierda, una sola célula, a organismos que tenían o que éramos conformados por muchas células, como puede aparecer aquí en el momento actual. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué la vida? Primero que todo, no tenemos la respuesta todavía, o por lo menos yo no la conozco. ¿Por qué la vida decide pasar de tener unos organismos que son de una sola célula, que son simples, sencillos, con poco gasto de energía, que simplemente se reproducen como aparece aquí? Esto es lo que les iba a mostrar. Se van haciendo como una constricción, como una cosa aquí elástica que se va partiendo y ¡pum! Se parten y quedan dos igualitas a la progenitora. Y después estas dos se convierten, hacen lo mismo. O sea que mis tataranietos son exactamente iguales a mí. Por eso digo que no había muerte tal como nosotros la concebimos ahora, que es la desaparición total biológica del individuo. Entonces es muy interesante porque la vida se tomó 1.000 millones de años en pasar de unicelulares y después decidió que había que pasar a pluricelulares para llegar a formar el gran abanico de flora, fauna que tenemos actualmente en nuestro planeta. El costo
que la vida pagó para podernos formar a nosotros, y cuando digo nosotros no es solo los humanos, todos los pluricelulares, fue tiempo finito, morir, lo que no había antes. O sea, nosotros para poder ser lo que somos, la vida pagó un precio, que es tener un tiempo finito en el planeta, no ser inmortales, o sea, morir. Alguien decía alguna vez, el precio de la conciencia, porque la conciencia, a medida que vamos ganando en células, también la conciencia va ganando en complejidad. El sábado vamos a tener una charla, esto no es una propaganda, como dirían ahí, que publicidad política pagada o publicidad pagada. Vamos a tener una charla el sábado en Café Charlado, que es un programa de interradios a través de Pereira, con el grupo editorial de la revista, donde vamos a hablar de la conciencia. Y tal vez ahí vamos a tocar algo muy interesante y es eso, pues la conciencia medida, habrá conciencia en seres que vemos entre comillas tan simples como una sola célula. Las bacterias tienen conciencia, los virus, que son las más elementales partículas de vida que tenemos en este momento, las algas, los hongos, y siga para arriba ya ahí sí, parece que sí, pero el precio de haber tenido esa conciencia es que tenemos que morir. Pero la cosa no es tan sencilla. Simplemente vivir o no es simplemente morir. Esto también les debe sonar familiar a los que me acompañaron el año pasado en 12 rayos del amor, que definitivamente, biológicamente, celularmente, estamos hechos para sobrevivir, para pervivir en el tiempo. Entonces imagínense en esta lucha, llamémosle así lucha, esta unión de dos fuerzas inmensas, la vida que me tiene vivo y me mantiene vivo a punta de hacer todos los procesos celulares que me mantengan vivo, o sea, sobrevivir, que me tengo que reproducir, que yo estoy y tengo que aprender a cooperar con el medio que me rodea para poder sobrevivir y que también tengo que tener elementos que me ayuden a tener un equilibrio fisiológico, que en términos de un neurofisiólogo muy famoso, Antonio Damasio, le llama bienestar. Ojo, él dice que las células buscan el bienestar. Una célula de tu hígado está buscando el bienestar. Cuando uno se imagina que bienestar es una cosa tan compleja que solo los seres pluricelulares con corteza cerebral lo entendemos, no. Para Damasio y los fisiólogos que siguen esa corriente, el hecho de buscar el equilibrio fisiológico es buscar el bienestar. Pero este mandato, todo el tiempo, segundo a segundo, está compitiendo con el morir, con el precio que pagamos por ser pluricelulares y tener una conciencia compleja. E imaginen esto tan tenaz, que yo me ponía a ver y yo decía, esto es una maravilla. Por eso yo digo que esto es para aprender, para disfrutar, porque yo no vengo aquí a dar cosas técnicas, vengo tal vez a transmitirles las maravillas de las que yo todo el tiempo me sorprendo. Yo digo, si la vida me tiene sobreviviendo y tengo que sobrevivir, entonces yo soy el mismo desde que nací o desde antes. Y cuando miro una cosa tan simple, cada cuánto se renuevan los tejidos de mi cuerpo, quiere decir que yo me he muerto. Llamémosle así, cada célula de mi cuerpo es diferente a las células con las que nací. Entonces, qué equilibrio tan interesante es esta muerte y esta vida. Imagínense, mi estómago, las células de mi estómago que cubren la luz del estómago, se renuevan cada 5 días. Hagan la cuenta cada año, por los años que ustedes tienen, sabiendo que cada año son 365 días. ¿Cuántas veces o cuántos cambios de células de su estómago cada uno ha tenido? Los de la piel, las células de mi piel cada 2 semanas se mueren unas y nacen otras, cada 2 semanas.
Mis glóbulos rojos cada 120 días, 4 meses. A los 4 meses mis glóbulos rojos son totalmente nuevos. O sea, han muerto unos para que nazcan otros. De acuerdo de nuestra asamblea, una frase hermosa de uno de los que nos compartió su experiencia: me estoy muriendo para poder morir. Los del hígado, 500 días, ya más de un año. Y los huesos, que son mucho más lentos, pues obviamente por su estructura, las células se demoran más en renovarse, casi 10 años. Pero eso quiere decir que cada 10 años yo tengo un hueso, entre comillas, nuevo. Pero vean que no me muero del todo. Es ese equilibrio entre la pulsión de vida, como decía Sigmund Freud, no quiero decir que pues eso sea, simplemente estoy apropiándome de un término, con, entre comillas, la pulsión de muerte ahí junta. ¿Sí? Mi conciencia compitiendo con el precio que pagué como ser vivo por tener conciencia y por tener muchas células. Definitivamente creo, y cuando uno lee un poquito a Roger Penrose, el premio Nobel de hace 2 años de física, cuando uno lee como los biofísicos que se están metiendo mucho en la parte de conciencia, ellos se están enfocando mucho en la termodinámica y en las leyes de la termodinámica como, entre comillas, para explicar lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene cohesionados. Nancy está, ¿quién es Nancy? Hay algo ahí que me está, se metió rayando la... No. ¿Esto qué es? ¿Se están hackeando o qué? ¿Ustedes ven algo azul ahí que se está como... Eso no lo estoy haciendo yo. Sí lo vemos. Sí. No, es alguien que tocó el lapicito azul Ah, bueno, y ok. entonces lo vio mover sin querer. Esperemos que no sea alguien que sí quiere y entonces lo bloqueamos. Perfecto. Listo, Martica. No me voy a morir de susto. Entonces, imagínense esto tan bonito que yo, por lo menos a mi corta comprensión de las leyes físicas, he podido entender. Los seres vivos, ojo, los seres vivos son seres que tienen que tener su sistema ordenado aquí a la izquierda. Un sistema ordenado desde el punto de vista de la termodinámica comparado con el medio que le rodea, gasta menos, tiene menos entropía, menos desorden, menos caos. La entropía es la medida de caos, entre comillas, o desorden que un sistema tiene. En un sistema entre más organizado, más cohesionado, es menos entrópico. Un sistema entre más desorganizado, más caótico, tiene más entropía. Los seres vivos, para mantenernos vivos, tenemos que ser capaces de mantener una entropía más baja que el medio que nos rodea, que vive buscando el caos. O sea, la vida es antientrópica, antidesorden, anticaos. Podríamos decir un símil, por ahí tengo una bella amiga, Consuelo, que es física, que espero que no esté yo diciendo un anatema. La muerte es la entrada en ese sistema organizado del caos, de aumentar la entropía. Así lo veo desde el punto de vista energéticamente, termodinámicamente. Y esto es importante porque esto es lo que hace que la muerte sea una incertidumbre tremenda. ¿En qué momento mi entropía aumenta? Eso no lo puedo yo manejar, no lo sé. Y ahí me muero. Por eso, desde el punto de vista médico, es imposible no ponerlo, así como ya hablé de que es termodinámicamente, desde el punto de vista médico, hasta ahora, ¿qué se acepta que es la muerte? Ahí les puse. Primero que todo, la muerte es un evento biológico. Bio es de vida. O sea, los vivos son los que se mueren. O sea, solo se mueren los seres vivos. Y la muerte es la cesación permanente de todas las funciones vitales. Pero básicamente, un ser humano, en este caso, un ser humano está muerto y su cerebro se murió.
Y esto es muy importante, no es nuestro tema ahora. Existen puntos intermedios entre estar vivo, consciente, alerta y estar muerto. ¿Sí? Yo puedo estar en coma, puedo estar en un estado vegetativo permanente, en un estado latente, un estado de enclaustramiento, bueno, etcétera. Neurológicamente hay como otros 5 estados intermedios, no es el momento ahora, pero ninguno de esos está muerto, porque su cerebro de alguna manera todavía funciona. Yo me muero para la ciencia médica y las ciencias de la salud cuando mi cerebro se murió. Por eso me atreví a poner esta diapositiva. Este es un dibujo de Salvador Dalí, El jinete de la muerte, y me encantó porque pues, la muerte es también como lo de Salvador Dalí, es surrealista, es una cosa totalmente indefinible, aunque tengamos una definición que les acabo de pasar ahora médica y todos la cumplamos, y aunque tengas certeza lo de la termodinámica, sigue siendo un misterio. Entonces, realmente, por eso me atrevía, o nos atrevimos los de extensión y yo a decir que el primer tema de esta charla era la incertidumbre, porque es que esa lucha, entre comillas, permítame decir lucha, pero no es solo lucha, esa unión, ese juego, esa cooperación, hasta que o es la vida o es la muerte, o es la entropía mayor o es la entropía menor. Me logro organizar, entonces mantengo mi entropía baja. Si no me pude organizar y no pude mantener mi entropía baja, mi sistema empieza a aumentar su entropía, empieza a aumentar el caos y posiblemente desaparezca. La muerte cumple. Yo tenía varias palabras, decía veraz, cumplidora, democrática, pero me gustó la palabra cumple porque definitivamente cuando llega, llega, no miente, no engaña. Como que sí, como que no, como que sí te vas a morir, como que no te vas a morir, no. Uno puede decir, estoy medio enfermo, estoy medio sano, estoy medio aburrido, me llegó el dinero, no me llegó el amor, no me llega, medio me llega. Podemos ponerle todo, pero cuando uno se murió, se murió. Es irreversible y esto cosa es importante, por eso les decía que esta es una postura personal, en el sentido de que, por lo menos, si a usted se le murió el cerebro, usted no regresa. No por lo menos en este espacio-tiempo, con el cuerpo y la conciencia que tiene. Vamos a tener una actividad, una charla futura para estudiar un poquito lo que se llama ahora eventos cercanos de muerte, que son todas esas personas que hasta dan charlas y se vuelven famosas y eso está bien, donde dicen que me morí y volví. Realmente no se murió. Si volvió, su cerebro no se murió. Y si su cerebro no se murió, usted no estaba muerto, estaba cerca. Pero estar cerca no es estar en el sitio exacto. Pero realmente lo único irreversible, y lo decía Marta ahora, lo único común que tenemos, por eso es que cumple, pero a la vez que no podemos negociarlo. Es lo único innegociable que los humanos tenemos, la muerte. Por ahí hay una película, si no la han visto, ¿quién no conoce a Joe Black? Que es muy bonita y muestran cómo el protagonista intenta negociar por muchos lados con la muerte hasta que olvides. Es contundente, por lo que les dije, sí, a mí no se me va muriendo el dedo, no, cuando yo me morí todo. Que tenga enfermo el dedo, que me tengan que amputar una parte del pie porque se me gangrenó y se murió el pie, se murió esa parte, pero yo como John Jairo, cuando me muera, porque mi cerebro se murió fue todo, contundente, no es por partecitas ni por pedacitos. Y es muy equitativa. Otros le llaman democrática, pero pues no quiero tintes políticos. Equitativa. A los negros, a los blancos, a los amarillos, a los bajitos, a los gordos, a los altos, a los feos, a los bonitos, ricos, pobres, cantantes, ignorados, solos, se muere. No hay exclusiones, no hay exclusividades, no hay preferidos, no hay amiguismo. Todo
por igual. Y cuando hablé de los adjetivos eran humanos, pero piensen en todo, plantas, animales, todo. Vamos entrando en materia ya de la parte de nuestro tema directamente también, y es, ¿desde cuándo sabemos que nos morimos? ¿O qué se necesita para que yo como humano sepa que me voy a morir? Para eso hay que consultar a la ciencia, y parece que los primeros entierros, una cosa es que yo vea un ser que muere y yo seguir, y otra cosa es cuando ya hay un ritual, cuando hay signos de que hubo un ritual, de que hubo una, todo un ceremonial. Y los primeros tumbas, los primeros restos de entierros con ceremonial y con semillas, con herramientas, con una postura determinada del cuerpo, datan entre 140.000 y 100.000 años atrás. O sea, el hombre de Neandertal, según eso, ya tenía conciencia de que era morir. Porque cuando ya hay una ceremonia y hay un ritual es porque ya la persona comprendió que eso que está pasando ahí es importante y que merece tener una, una ceremonia y un ritual. Por algo será. Ahora, vamos con lo que va la antropología y con lo que va la arqueología, ¿cierto? Puede que en unos años nos digan que encontraron otro hombre hacia atrás, el hombre aferensis, el hombre, el habilis, y encontraron en tumbas con algunos instrumentos que dan a entender que había un ritual. Entonces tendríamos que ir hacia atrás en la conciencia, pero lo más antiguo que se piensa son 140.000 años, se ha encontrado el hombre neandertal. Pero eso es propiedad humana, la conciencia de saber que vamos a morir. Entonces vámonos para los animales, que es la que menos controversia nos da. Todos sabemos, muchas manadas de animales hacen rituales a sus seres que han muerto. Los elefantes se quedan 2, 3 días. Eso también lo vamos a mirar después en otras charlas más profundamente. Entonces, si uno dice, si ellos saben que, que se muere, también tendrán la idea de la incertidumbre de la muerte. Y yo en estos días conversaba con Lili y le decía, el hecho de que uno, cuando uno mira estas documentales de todos estos animales que van en la estepa africana a beber a un charco, a un lago, a una colección de agua, ninguno bebe en paz. Oh, no. Todos son, beben, miran, las orejas para arriba, para abajo, los ojos aquí, allá. O sea, todo el tiempo saben que pueden ser casados o que pueden casar o que pueden morir. ¿Será que saben que en cualquier momento se van a morir? ¿O es, entre comillas, esa pulsión de vida que los mantiene alerta, alerta de defensa, alerta? Pero ese alerta tiene que venir acompañado de que de pronto yo desaparezco si no estoy alerta. Y si es así, vayan para abajo en la escala evolutiva, porque todos los seres vivos hacen lo mismo. Se están defendiendo. Y puse algo que es todavía mucho más controversial, las plantas. Esto pues requeriría todo un trabajo sobre la conciencia vegetal. Pero no es de, ya hay unos estudios muy interesantes, espero que todos lo sepan, hace ya más de 10 años se está hablando de que los bosques sobre todo primarios, se comunican las plantas a través de las raíces y se comunican donde está, por ejemplo, la que está aquí en el centro es la raíz, la planta madre, todo el tiempo está sensando a través de las moléculas y de los átomos que le llegan por el agua, por los hongos que las raíces de ellas tienen, cómo están sus congéneres de hidrógeno, cuánto nitrógeno tienen, cuánta agua. Y se ha visto que hacen cambios para favorecer que les llegue a esta plantica, a través de esta que tiene más, le llegue lo que le falta. Entonces se comunican. Y si se comunican, porque tienen un lenguaje. El mismo lenguaje que tenemos nosotros, nuestro lenguaje es molecular.
Cuando yo pienso algo, son moléculas que van de neurona en neurona que se convierten luego en un lenguaje articulado, pero el único lenguaje que existe no es el articulado. Y si se están comunicando lo que les falta, se estarán dando cuenta que si no le pasan eso, se muere, y que el que le acompaña. Y si se muere, también puedo yo morirme porque necesito la ayuda de esa otra planta, sus hongos y sus propias algas que tienen en las raíces y a través de las hojas. Les dejo eso ahí como hipótesis, pero les decía, esto es una postura personal y esto es para también explorar. Yo no vengo aquí a darles verdades, vengo más bien a que entre todos nos hagamos preguntas que nos abran la mente. Definitivamente parece, hasta ahora, yo me atrevería a decir, a nosotros es muy claro que sí sabemos que nos vamos a morir. Y eso se evalúa en una frase muy clara, no tenemos tiempo. No deberíamos darnos largas. Cuando yo hice esta diapositiva, me acordé de muchos pacientes y lo quiero transmitir. Que yo le he llamado, cuando me lo dicen, llamo, esta es la tragedia. Cogen la mano en su lecho de muerte y me dicen, yo hubiera, ¿cuánto? Me acuerdo uno que me dijo, ¿cuánto daría por saber lo que sé ahora hace unos años atrás? Pero ya no tengo tiempo. Ah, doctor, si yo realmente me hubiera dado cuenta lo importante que es haber estado con mi familia ahora que ya me voy a morir, yo hubiera vivido de otra manera. Eso lo oigo con mucha frecuencia. Entonces, para mí eso sigue siendo un enigma. ¿Qué hace que mi mente, que somos seres racionales muy conscientes, que tenemos rituales para el que se muere, o sea, que sí sabemos que nos vamos a morir, que lo que le está pasando a Julano probablemente me va a pasar a mí en algún tiempo, que mi tiempo es limitado y aún así nos pasa como si esa entropía no fuera a fallar, como si siempre fuéramos a mantener la entropía de mi cuerpo organizada, ahí, protegiéndome. Si nosotros realmente sabemos, si sabemos que no sabemos cuándo moriremos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y quiero aportarles unas dos respuestas que desde las neurociencias me he encontrado que me pueden ser útiles. Uno, definitivamente todos los que trabajan en neurociencias con la conciencia están de acuerdo en varias cosas. Una de ellas me parece fundamental para esta pregunta, es la conciencia es una unidad. O sea, la conciencia no permite que tengamos huecos como este rompecabezas que todavía le faltan algunas fichas, perdón, le faltan algunas fichas por llenarse. Se me adelantó todo, esperen. Le faltan algunas fichas. ¡Ave María! Acuérdense. Está que llega la muerte. Sí, eso iba a decirte. Esa diapositiva que quiere morir rápido. ¿Y saben qué es lo mejor? Han demostrado que lo que quepa ahí, así quepa forzado, la conciencia lo recibe. ¿Me hago entender? Para poder completar el rompecabezas que mi cerebro tiene ante la realidad, acepta cualquier ficha que medio se le parezca a ese hueco que está ahí. ¿Y qué es el hueco? Saber que somos finitos. Porque si todas las células, aún las del cerebro, que es donde mi conciencia termina formándose, está hecho, todas las células de mi cuerpo están hechas para sobrevivir, ninguna está hecha para morirse. De entrada, ninguna está con el mandato de muerte. Así cada 5 días se renueven las del estómago, así cada 10 años las del hueso. En el momento en que surgen, están hechas para vivir y van a hacer todo lo posible por sobrevivir.
El, entre comillas, desaparecer no está en su historia. Entonces, en mi conciencia no está la historia de la muerte. No, no cabe. La niego y la adorno. ¿Y con qué la adorno? Y aquí es donde yo digo que es mi postura personal. La adorno con lo que mejor me quepa. Una ideología, una creencia, una historia. Aún. Es que me volveré moléculas y volveré al átomo y volveré al sol. Eso. Entonces, es tan grande el impacto de la muerte que para la conciencia humana aceptamos cualquier otra cosa que medio se le parezca y yo vuelvo a seguir viviendo. Mi conciencia vuelve, este rompecabezas vuelve a quedar completo. Aquí hay ataúdes de adultos, de gente anciana, de gente madura y de niños. Entonces quería terminar con esto. Tenemos que trabajar nuestra conciencia y para eso se necesita un método que permanentemente permita la incertidumbre. Vivir en la incertidumbre. No solo en la incertidumbre de lo que vendrá, que a veces lo vemos como, ah, sí, yo el futuro, mañana creo que voy a ir a trabajo, pero de pronto no porque llueve. No, es la incertidumbre de si voy a estar vivo. Cierren los ojos y hagan realmente una pregunta. ¿Usted tiene la certeza que en una hora va a estar vivo? Ninguno de nosotros lo puede decir. Pero entonces asumimos que la incertidumbre, y cuando nos hablan en CAP y en los caminos espirituales de incertidumbre, nos están hablando de, ah, sí, ¿será que conservo mi trabajo? ¿Será que mañana va a haber sol? Mañana no, mañana va a llover. No, ninguno dice, ¿estaré vivo? Si al terminar esta charla, ¿seguiremos vivos? Entonces yo creo que esa muerte con la que les he mostrado hoy, de tanta incertidumbre, porque vean que trabajamos con algo energético que es la termodinámica, la entropía que ninguno de nosotros puede manejar, la energía de sus propios átomos. Cuando se disperse esa entropía, yo muero. ¿Quién maneja eso? Esa es la incertidumbre. Y así deberíamos de trabajar espiritualmente. El presente, ya, es lo único. En este momento todavía tengo buena entropía. No sé si en 10 minutos mi organismo va a ser capaz de mantener este mismo nivel de entropía o me moriré. Y para terminar, por eso quise terminar con esto, porque definitivamente me parece que es, pues si uno puede vivir así todos los días y no esperar como los que me han dicho que yo hubiera sabido, yo ya me voy a morir y por qué no. No, hoy, ahora. Si uno pudiera decirle a la vida esto, yo creo que esta charla de pronto nos ha llegado. Sé que muchos la habremos leído, si es que no todos, pero me voy a permitir leerla porque cuando yo la leo me devuelve otra vez como el valor de seguir viviendo y decir hoy. Amado Nervo dice en paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Bueno, muchas gracias. Creo que ahora sigue como lo más importante y es que podamos compartir, conversar. Yo ya hablé mucho, les toca a ustedes.
con total respeto de las posturas de ustedes también, así como yo, pues de alguna manera tuve la osadía de decirles, esta es postura mía, y ya he dado algunas posturas, ninguna otra postura está mala, porque como dije también en un principio, no soy experto, aquí no hay ninguno es experto, porque a no ser que me demuestren, ninguno se ha muerto cerebralmente, y ya sepa qué hay por allá y volver, ninguno. Entonces todo es válido como hipótesis de trabajo. Muchas gracias por oírme. Y bueno, aquí estamos para que compartamos. Listo, Martica, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, John Jairo. Maravilloso, maravilloso irnos acercando a esta realidad. Y me preguntaba, John Jairo, cuando uno todavía, digamos, usa todas esas eh, disculpas para no enfrentarse a la muerte, ¿el miedo está entre esas para ti? Biológicamente, llamarle, como hablábamos en los rayos del amor, es la fuerza instintiva de la conservación. Es esa fuerza que te mantiene vivo. Que cuando llega a nivel del límbico, que es donde sentimos las emociones, le ponemos miedo. Pero es una cosa corporal total, eso no es solamente creado en el límbico, eso es totalmente, desde el dedo gordo hasta el último cabello de mí. Le llamamos miedo, pero es mucho más complejo que el miedo. El miedo es la expresión que le hemos dado desde el punto de vista psicológico para poderla conversar. Pero el miedo es una cosa completamente sistémica, global, y tiene que ver con esa fuerza que nos mantiene cohesionados para estar vivos, que no quiere, entre comillas, cuando imaginen yo dándole emociones a las fuerzas, no quiere, pero hay que humanizarlas para poder hablar de ellas. Es Claro. esa fuerza que no quiere perder la entropía, porque está hecha para mantenerme vivo, superviviendo, o sea, sobreviviendo, vivo biológicamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, llamémosle miedo por ahora. Vale. Bueno, quien quiera participar, por favor, levanta la manito y activa su micrófono. Adriana. Bueno, John Jairo, ahí va la primera. Em, muy interesante todo lo que has expuesto. Digamos que me surge pensar en un poco evolutivamente el hombre, el ser humano cuando nace, no tiene conciencia de muerte. Surge bastante más adelante, ni en el primer año, ni en el segundo año. Creo que a partir del tercer año empieza como a darse cuenta de esto que es la muerte. Sin embargo, puede morirse. Por otro lado, me voy al otro extremo de la vida y lo que estoy notando, estoy muy en contacto con mucha gente muy longeva, 100 años, ciento y pico, 95 en adelante, son varios, y a mí me impacta ver cómo están viviendo. Yo charlo mucho con ellos cuando me encuentro, exactamente de la muerte. Y lo que noto, lo que por lo menos ellos dicen, es que ya están preparados, o sea, como si la estuvieran esperando. No hay miedo, no hay dolor, ya no existe casi la incertidumbre, ¿no? Así que bueno, te quería plantear estas dos situaciones, a ver cómo las ves tú. Mi querida Adriana, qué bueno verte nuevamente. Y tus preguntas siempre y tus aportes desde el año pasado me han impactado y seguirlo haciendo. Y volviste a hacerlo ahora. Creo que has tocado un tema grandísimo que es la conciencia.
Y vuelvo y te digo, sería pues toda una historia, pero yo invito a pensar lo siguiente. Mira, he visto niños recién nacidos, se acaban de nacer, y llaman al paliativista porque viene, saben que se va a morir en unos pocos segundos o minutos por su condición que trae, no pongamos el nombre. Y me he dedicado a mirar junto con el neonatólogo que está ahí recibiéndolo y expresa todos los factores de estrés. Si no le ponemos medicamentos para calmar, morirían estresados, no tranquilos, estresados. Porque traen, ahí es donde yo te invitaría a que pensáramos que la conciencia no es solo darse cuenta, no es solo dar cuenta de, este es un nivel de conciencia. Pero como les dije ahora, la conciencia los biólogos la están replanteando hasta, vamos más atrás. Toda célula que aprende, toda célula que es capaz de superar problemas y aprender, tiene conciencia. No estamos diciendo qué nivel, tiene conciencia. Y esa conciencia va apareada de otras, o trae otras consecuencias. Un bebé en el útero percibe peligro y se defiende. Dije bebé, pero no es un bebé, pues bebé es nacido, lo expresé mal, un feto. En el útero percibe el peligro y se defiende. Y cuando se logra monitorizar, se le sube la frecuencia cardíaca y expresa movimientos de las manos y los pies de lucha, lo mismo que haríamos cuando estamos en peligro. Que no lo pueda, entre comillas, filosofar, no sé, tampoco eso es una hipótesis, no quiere decir que no. Entonces yo invitaría a que cada vez abramos más nuestra mente al término conciencia, porque la percepción va ligada de la vida. Un ser vivo, mientras esté vivo, percibe. Y la percepción ya implica un nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia implica una reacción. Y para terminar, aquellos seres, como dijiste, ya en el otro extremo de la vida, entre comillas, preparados, que también es otro tema que vamos a hablar, que tenemos varios temas. Una de ellas es estas personas que han pronosticado y son capaces de predecir y producir su propia muerte sin ninguna cuestión externa, sin suicidio y sin, que lo vivo también con frecuencia. ¿Qué pasa ahí? Y en eso estamos investigando y trabajando. En el momento en que se están yendo, si no lo han trabajado, vuelven y se estresan. O sea, la muerte es una fuerza tan descomunal que rompe la entropía de la vida. Imagínense, la entropía de 4.500 millones de años que lleva la vida, no, 3.500 millones de años, no 4.000, esa es la Tierra. 3.000, o sea, romper una herencia de 3.500 millones de años, eso no debe ser fácil, debe ser una fuerza descomunal. ¿Qué significa eso para la conciencia? Que yo me dé cuenta que me voy. Ojo, una cosa es estar cerca. Estoy sintiendo el salpic, me estoy acercando a una catarata y estoy sintiendo ya las gotitas, ¿sí? Y por allá oigo un ruidito y veo que algunas hojas se mueven. Pero cuando llegue y me meta al chorro, eso es otra historia. Pues yo no sé si estar preparado es no tener miedo. Porque no tener miedo es darle menor valor a lo que es. La incertidumbre no se trabaja disminuyendo el valor de algo, disminuyendo su fuerza para yo sentirme mejor o más potente. No, la incertidumbre se enfrenta dándole el valor real. En estos días viniendo de la asamblea, el avión se movió mucho y llegó un momento en que me asusté. Yo no me acostumbro a asustar en avión, monto con cierta frecuencia, me gusta, pero me asusté y me hice la pregunta, ¿de qué te asustas? Y dije, de morirme. Entonces yo me dije, pero ¿no has visto morir mucha gente? Sí, pero yo no me he muerto y no me quiero morir. Y se me aceleró el corazón, la boca se me secó y ese avión para arriba y para abajo. Entonces yo me acomodé y respiré, hice todas las técnicas que conocemos,
pero el susto y el miedo me dio. Y hubo un momento en que dije, qué rico que esto aterrizara ya. No veo la hora de estar en tierra. Miedo. Y no me había muerto. Todavía no. Estaba, quién sabe, o espero haber estado muy lejos. Y sí, estuve tan lejos que aquí estoy. Y éramos 200 que no nos morimos ese día. Entonces, si de pronto te respondo de esa manera, no menosprecio, no quiero decir que eso que se esté preparando no sirva, pero es darle el valor real a la muerte, como el valor real de la vida, ¿cierto? Yo creo que no vivimos la vida es precisamente por eso, porque vivimos disimulando y disminuyendo para poder enfrentar, como ese rompecabezas, ¿cierto? Yo le pongo menos valor, esto lo acomodo por aquí. No, dele el valor que es. Es absolutamente imponente, inmanejable, y me voy a enfrentar a la nada, a lo que me va a desintegrar. En ese momento sos capaz de aguantar esa fuerza y de ver, como decía Margaret Yourcenar, morir con los ojos abiertos. Yo creo que por ahí empieza mi querida Adri. Lo que hacen ellos es real y eso es importante. Pero creo que va más allá todavía. Bueno. Don Jairo, Ahí Martica maneja la palabra. tenemos a Luis Diego y tenemos a Ricardo que han levantado la mano. Buenas noches, saludos a todos. Qué alegría compartir acá y muchísimas gracias, John Jairo, por esta excelente exposición, realmente llamativa desde todo punto de vista. Quería compartir una inquietud en relación sobre todo con el tema de la conciencia. Muchos años atrás, en una maestría en gerontología, una de las compañeras, porque era interdisciplinario, ella era médico, y un día se atrevió a compartir esta experiencia. Cuando hacía su recorrido en los distintos salones, en algunas oportunidades le llegaba un olor a ciprés. Y veía y no aparecía nada. Al día siguiente se dio cuenta que en ese salón había fallecido fulano o fulana. Y poco a poco fue tanta la experiencia de repetidas ocasiones de estar percibiendo anticipadamente cuando otra persona iba a morir a través de ese olor a ciprés. Y sabía, al final no tenía ninguna duda. Y ella vivía con esa incertidumbre de, le digo, le comunico, llamo a la familia. Realmente vivía con una gran incertidumbre en cuanto a su aporte por llevar de alguna forma un poco de paz o bienestar a la familia o a acompañar en un bien morir. Entonces, es un tema de conciencia, pero en otros que se dan cuenta de que sí va a morir. Y quería dejar aquí esto para, si usted probablemente ha tenido mucho de esto también, me gustaría escucharte. Gracias. Qué buen tema. Ese también vamos a trabajar en algún momento. Creo que va como en septiembre, donde vamos a conversar de lo que llamamos anticipaciones de la muerte. Y usted tiene razón, pasa muchas veces, no solamente con olores, con sueños, con avisos premonitorios. Pero a donde te quiero llevar es algo muy interesante y es que yo creo que la magia, por llamarle en el sentido positivo, real de la magia, no está en lo que no hablamos, sino en lo que podemos entender para poderlo transmitir. Entonces, sabemos, por ejemplo, que si muriéramos como moríamos antes en el campo, en una casa abierta, 2 o 3 días antes de que yo muriera, empezaban a llegar unas moscas especiales, que solo llegan en el momento de moribundos. Y los chamanes del tiempo antes sabían
cuánto le faltaba a alguien porque empezaban a encontrar una larva, una cucaracha, un cucarrón tal, o la mosca que le llaman de la muerte. Una mosca hasta muy bonita es, solo se ve en el campo ya, obviamente en el hospital ya no se ve pues por su medio y en nuestra ciudad no. Pero ¿por qué les digo eso? Porque uno diría, es que son los animales, no, soltamos ferormonas. ¿Qué son las ferormonas? Moléculas odoríferas, moléculas olfativas, que depende de la capacidad olfativa que yo tenga, que los humanos podemos tener unos más sensibilidad que otros, la puedo percibir. Un datico que se sale de la exposición, pero que es real. En Israel el año pasado, yo les comentaba a ustedes, salió un experimento donde demostraron que si yo te veo por primera vez, me caes bien por dos cosas, porque en medio de 10 milisegundos yo hago un barrido con mis ojos de tu figura, sobre todo del ángulo de la boca, cómo lo tienes, de los ojos y tus cejas, cómo están, si me atacan o no. Y segundo, por el olfato, aunque yo no sea consciente. Tu feromona me llega, entra por el bulbo olfativo, que es la neurona más cercana que tengo, y de entrada, si tu olor me repele o no me repele. Y punto, como los perros, como los gatos, como todo lo que se huele. Somos igualitos. Pero yo no muchas veces, la mayoría de las veces no me doy cuenta a qué hueles, pero está ahí. Entonces, posiblemente sí, es cierto, y yo te lo puedo decir, hay un olfato, hay un olor característico de muchos moribundos o de gente que va a entrar en fase final, que cuando yo ya estoy en contacto con ellos, tal vez por el tiempo, yo no te puedo decir que tenga un olfato pues súper, no, es por el tiempo ya, podría predecir, como tú dices, que estamos a tanto tiempo o va a entrar en tanto tiempo en agonía. Pero va por ahí y es real y eso vale la pena que lo trabajemos y espero pues que puedan estar esa vez que lo vamos a trabajar. Ricardo, por favor, activa tu micrófono. Bueno, muy buena la exposición de John Jairo, realmente este enfoque ha sido muy enriquecedor. Yo tengo 42 años de médico clínico, pero en su momento hice 13 años de terapia intensiva y me tocó estar acompañando a pacientes con situaciones de gravedad. Y validando lo que decía Jairo, de esos pacientes yo nunca vi que ninguno de ellos se quisiera morir. O sea, realmente la pulsión por la vida es muy grande, yo diría en términos generales, y lo pude vivir. Y yo trabajando en terapia intensiva, es cuando yo ingresé a trabajar, me dijo un médico amigo, un poco de mis mentores, terapia intensiva es para 10 años. Y yo mucho no lo entendí. Y bueno, realmente produce un impacto en las personas que trabajan en la salud, trabajar en esas áreas tan críticas y tan relacionadas con la muerte. Uno de los elementos de defensa para mí, para aceptar un poco el dolor y todo lo que significa estar ahí con los pacientes moribundos, era estudiar y estudiar y conocer, analizar, ver, participar. En esa etapa entré también en un comité de bioética, porque realmente cuesta digerir todo este proceso de la muerte. Inclusive he dado charlas de el buen morir, el paciente terminal, está todo vinculado, pero que llegara a dar esa charla era porque necesitaba yo saber para saber interpretar mejor la muerte y poder llevarme mejor con ella. Y darte algunos comentarios, John, a tu exposición. Muchas gracias, Ricardo. Sin miedo. Por ahora espero que no nos muramos, así que conversemos. Debe haber mucha cosa. Yo lo andé ahí, pero bueno, para eso estamos, compartamos. Hay una página que les podemos dejar en el chat, porque hay personas que ya han profundizado mucho sobre los momentos de la muerte. Y a veces tenemos ganas de acercarnos desde distintos aspectos. Hay una página en YouTube que se llama Al final de la vida.
que maneja muchos aspectos de los que tienen que ver con enfrentarse a que nos vamos a morir. Como decía Carlitos con Snoopy, Carlitos decía, ay no, un día de estos nos vamos a morir. Y Snoopy le decía, pero hoy no, hoy estamos vivos. Y que es un poco lo que estamos experimentando. Yo quería compartir que he estado viendo en una plataforma que se llama Gaia, la geometría sagrada. Y a veces vemos el mundo de una manera muy pequeña. Y saber que la naturaleza tiene un caos ordenado. Y ir profundizando sobre ese tema, a mí particularmente me da tranquilidad. Cada uno de nosotros podría encontrar de qué modo enfrenta, ¿no? Qué le ayuda a ir caminando en esta incertidumbre. Ruby tiene levantada la mano y hay una pregunta en el chat. Y Y también luego Sonia Carvajal. Contestamos la del chat, Martica. Sí, señor. La No del tengo chat. sonido, pero pregunto. ¿Los que se suicidan no temen la muerte o temen más a la vida? Ese es otro tema que vamos a tratar, pero vale la pena que lo empecemos a hablar ahora. Por ejemplo, los que se suicidan, los que dan su vida, saben que van a morir por algo que para ellos es importante. Puede que para nosotros digamos que no, pero para otros sí. Y esa es una pregunta excelente en el sentido como la hace, ¿quién fue el que preguntó? Qué pena. Ángela Correa. Ángela, eso. Porque es una pregunta real y ahora con la entrada de la eutanasia al país, pues del protocolo, cuando a mí me dicen, doctor, es que yo quiero la eutanasia, entonces lo primero que digo, ¿y tu pulsión de muerte qué? Pues acuérdense que no soy psicoanalista. Cuando digo pulsión es para que me entiendan esa fuerza, ¿dónde está? Y he seguido muy de cerca esos procesos. Para ahora, para contestar así rápidamente, pero vamos a tener todo un tema de qué pasa ahí que conscientemente me muero, bien sea enfermo porque estoy deprimido o doy mi vida por un ideal, así la sociedad piense que es ideal, no, sí o no, eso no es lo que vamos a catalogar, es mi vida por un ideal o la eutanasia. Gente consciente que dice, quiero la eutanasia y me la hacen en 8 días. Y tienen 8 días. Porque llega ese momento, ¿qué pasa? Lo que yo podría decir de entrada es que la muerte es una cosa tan especial, pues por llamarlo así, un estallido que rompe las moléculas y los átomos y me hace entrar en una entropía negativa. Es una fuerza tan poderosa como la que mantiene el universo sostenido o lo une, que a mí me tienen que pasar cambios neurofisiológicos para poderla mirar de frente y no y preferir ir hacia eso conscientemente que quedarme aquí. Entonces la primera pregunta, la primera cosa que me metí fue los adolescentes o la gente que vive en los deportes extremos, que en teoría están jugando con la muerte, ¿cierto? Quien se monta a una moto a 300 kilómetros por hora y va a brincar una rampa para caer a 2 kilómetros y que puede caer como puede caer bien o puede caer y quebrarse el cuello, como pasa. O sea, no es que yo lo estoy inventando, ellos saben cuando van a hacer eso que eso le ha pasado a otros hasta mejores que ellos y lo siguen haciendo. Bueno, todas las cosas extremas. A esas personas las han estudiado y su cerebro en ese momento entra en un estado de latencia, llamémosle así, de locura psicótica, consciente. Ya lo veremos. Parecido, ojo, al estado del enamoramiento. De los primeros días de enamoramiento que uno es capaz hasta de saltar ventanas y subirse los techos y pelear con el mundo entero con tal de yo estar con esa dama. Pero es más o menos eso. Ahora, desde el punto de vista de tu pregunta directa de suicidio, se sabe que la depresión, que son los que más se suicidan,
Es una falta de unos alimentos, llamémosle así para que me entiendan, neurotransmisores o alimentos a las neuronas que les bajan todo el metabolismo. Entonces, para la neurona es más cómodo, ojo a lo que les voy a decir, estar en la menor actividad posible. Y eso se traduce desde el punto de vista mental en desaparecer y en un disconfort. En un disconfort, la palabra es disconfort, o sea, entiéndame, en un displacer tan inmenso que es mejor morir. Pero lo vamos a ver en Más otra. profundo. Eso vale la pena profundizar ahí. ¿Qué pasa con esas personas? Igual que el que está lleno de excitación y de alimento para las neuronas así grandotas, porque voy a salvar mi patria, porque voy a defender a mi hijo y me le enfrento a ese león y no me importa, prefiero dar la vida yo que se coma a mi hijo y voy yo. Ahí ¿qué pasa? Es todo lo contrario al deprimido. Hay un borbandeo a todas mis neuronas y a todo mi sistema nervioso y a mi cuerpo para estar tan exaltado que es casi un placer morir. Pero eso es otra cosa. Esos son estados ya diferentes. Bueno. Bueno, Ruby y Sonia. No, me deja muy tranquila parte de lo que dijo Ricardo, en el sentido de que en la experiencia nadie se quería morir. Y me deja tranquila porque en medio de la incertidumbre, antes de que empezaran estas charlas, ya me había planteado que no quiero saber cuándo me voy a morir. Para nada, pero digo, bueno, esto no debe ser miedo, terror a la muerte. Entonces quería compartirles esa experiencia. Gracias, Ruby. Sonia. Sí, hace unos días se murió de manera súbita el esposo de una compañera de CAF. Él tenía 70 años y nunca, él como que sí ya estaba sintiendo que se iba. De hecho, 2 meses antes se había reunido con la familia y le había dicho a la familia que sentía que no quería dejarlos y que él hubiera querido ser mejor papá. De alguna manera él podía sentir que se estaba yendo o que se iba a ir. Bueno, él se murió y al cabo de una semana una sobrina de él soñó con él. Entonces le preguntó, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? En el sueño le preguntó la sobrina a él. Y él le contestó que quien comprendía la vida comprendía la muerte. Pues ella no tenía ningún bagaje cultural para hacer ese tipo de asociaciones en el sueño, o así pues suponemos. Lo cierto es que sí quería, pues Rui ya dijo, realmente la muerte celular es un hecho tan intenso que uno puede ver cómo el cuerpo mismo se sacude ante la muerte. Pero usted, John Jairo, en su experiencia que ha acompañado tanta muerte, ¿ha podido ver algún perfil de personas que puedan tender a morir en paz? existe, sí. Sí, mi querida Sonia. Existe y en cuidado paliativo desde ese tiempo yo vengo intentando que la gente muera en paz, básicamente apoyándome en esos modelos, porque los he visto. Y esa es otra charla que vamos a tener, ¿sí? Cómo la gente, a pesar de la incertidumbre, es capaz de pronosticarse su propia muerte, programarla, ponerle fecha. Me ha tocado gente que me ha puesto fecha y hora en la clínica, porque a veces uno en la casa dice, bueno, se la tomó, se puso algo, pues siempre quedará esa duda en la clínica. O sea, vigilados ahí, tan débiles que no pueden ni, que no tienen como, y me han dicho mañana a las 3 de la tarde. Me llamas por favor a Julanito, Sultanito, dile a mi esposa que me traiga Peranito, que me tengo que despedir y después de eso me voy a ir tranquilo. Y es gente que ha hecho todo,
Básicamente te tengo que decir, son 5 cosas y ya la ciencia se metió con eso, es muy bonito. La ciencia hizo una investigación hace 5 años en cuidado paliativo, le preguntaron a 5.000 personas que les faltaba en promedio 3 meses, según los datos pues biológicos, que era morir bien. Y es morir sin sufrimiento físico, morir, o sea, poder perdonar y ser perdonado, agradecer y tener agradecimiento de los demás, o sea, ser reconocido, amado, o cuarto, y dejar ir. O sea, que la gente le pueda decir, hiciste bien, andate, cumpliste, voy a cuidar a mi mamá, no te preocupes, voy a cuidar a mi hermano, bueno. Obviamente, lo pongo muy simple, son cosas que uno ve como un checklist, pero no, es toda una historia que se ha ido viviendo a medida que va llegando el tiempo. Y esas personas, mi Sonia, hacen eso. Día, fecha y hora. Y en tranquilidad. Y con menos síntomas de los que deberían tener, porque son enfermedades muy avanzadas. Muchas de ellos les he tenido que quitar los medicamentos porque empiezan a hacerle más daño que beneficio, a dosis muy pequeñas que uno diría, pues se los quito, no necesitan. El que necesitaba oxígeno llega un momento en que ya no lo necesita. O sea, es como si se prepararan. Y lo otro que es también un mito, pero que es real, ¿cierto? Lo que llamamos el canto del cisne. La gente está muy mal, muy mal, muy mal. Y hoy se levantan, se bañan, cantan, llaman a todo el mundo, comen lo que no han comido en 15, 20 días, quieren ver a Raimundo y todo el mundo, a cada uno le dan un pedacito del discurso, de cosas. No, se mejoró, hasta le dicen a uno, doctor, mi esposo se mejoró ayer, vea lo que hizo. Y uno por dentro dice, todo lo contrario. La leyenda dice que antes de morir, el cisne canta su mejor canción. Y muchas veces me pasa, ¿cierto? Antes le digo, vamos a ver, espera, no hagamos esperanza, lo importante es hoy. Y claro, uno va, el 20 empieza y ese mismo día o al otro día parte. ¿Qué pasa ahí? Que les permite como la vida como antes de partir les permite como estar despiertos, conscientes, gente que ha estado inconsciente 2, 3, 4 días, comen cuando no podían comer, sin dolor, rezan, se despiden, ni siquiera se despiden, la palabra no es esa, conversan, les dicen a la gente el agradecimiento, todo lo que aprendieron de ellos, pues. Y Adriana Scott pone, lo llaman la mejoría de la muerte, eso, sí. ¿Sí? Bueno, no, antes de que nos despidamos, la Malicia Brogno levantó la mano. Nuestra querida Sí, Lisa, gracias. qué bueno. Excelente la charla y creo que abre muchos temas para seguir indagando y profundizando. En relación a lo que hablábamos recién, aquí en Córdoba, en una de las comunidades de Córdoba, tuvimos un geriátrico 11 años. Yo siempre me pregunté y todavía me pregunto, ¿qué es esto? Porque presencié 3 muertes luminosas, serenas y conscientes. Una en una madre de mayo, lo que llamamos en Argentina madre de mayo. Había perdido su hija, un desaparecido, una persona desaparecida, una hija, la única hija que tenía, y ella hizo todo un proceso a lo largo de 12 años, acompañada por nosotras, por las hijas de comunidad que atendíamos el geriátrico, pero su muerte fue luminosa y con los ojos abiertos. Ella quería ver porque esperaba encontrar a su hija. Fue una muerte serena y a mí me dejó un gran interrogante. ¿Qué es esto? La otra fue una persona también de 92 años que tuvo un infarto y se murió en 10 minutos. Y dijo, no hagan nada, es el final, es mi final. Duele, pero es hermoso. Y la tercera fue mi madre, que murió también conscientemente mirando hacia la puerta y dijo que veía una figura blanca, de vestiduras blancas. Y también murió con los ojos abiertos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Es la puerta del misterio? ¿Es la puerta de qué? Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Aquí, Aquí. espérate, yo creo que aquí estamos para eso, que lo exploremos juntos en este año, a ver, pues lo que nos vamos a estar juntos, porque lo que cuentas es real. Lo he vivido, también lo viví con mi madre, o sea, es real. Existe desde el sufrimiento atroz como la tranquilidad y la aceptación, pero la aceptación real y mirar de frente, como decías tú ahora, mirar de frente. Eso es luminoso, esa es la palabra, luminoso. Bueno, vamos a explorarlo. Muchas gracias. Aquí Luis Diego dice que ya existe un reloj que se llama ticker y que calcula más o menos cuándo nos vamos a morir. Entonces, pues, Ruby, Luis Diego nos dirá. Ruby, No cómprelo. se les ocurra regalármelo. Y cuesta $39. Barato, además. La próxima reunión podría ser que nos hagas ese reloj a ver. Bueno, esta reunión se está acabando, pero no se está muriendo, porque continuamos. Entonces sigan pendientes de sus redes sociales y del WhatsApp, que les estaremos haciendo llegar la siguiente invitación. Y maravilloso, maravilloso compartir y estas reflexiones que entre todos nos van ampliando la conciencia y nos vamos acercando más a la realidad. Adriana, levanta la mano. A ver. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo cuántico. Gracias, abrazos a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la Nos próxima. vemos. Gracias. 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 Hasta Gracias. luego. Dios, hasta luego. Muchas gracias. Martica, ¿te puedes quedar un momentico? Sí, señor. Ah, bueno.